Aló, Buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Hoy hemos tenido un muy interesante recorrido con nuestros tres invitados alrededor de miradas descentralizadas de la gestión cultural, como hemos denominado a este panel. Eh, Esta actividad se desarrolla en el marco de una alianza entre la Universidad Nacional, sede Manizales, y el Centro Cultural del Banco de la República de la ciudad de Manizales, en el marco de la celebración de los 20 años de que es el primer programa de formación profesional de gestores culturales en Colombia, el segundo en América Latina, y el cual, digamos, significó para muchos de los que nos hemos dedicado a la gestión cultural como un paradigma, como un momento muy importante cuando la Universidad Nacional decide abrir el programa, significó ese paso hacia la profesionalización de algo que muchos llevábamos años ejerciendo y que quizás nos preguntábamos qué somos o qué estamos haciendo. Y creo que esa mirada de la academia ha permitido ir encuadrando, enriquecida claramente por la experiencia de tantos gestores culturales en el país, ir encuadrando lo que significa la gestión cultural. Durante esta mañana escuchamos a Patricia Triviño, gestora cultural, que ha desempeñado distintos cargos a nivel municipal en el departamento de Cundinamarca y también como directora de cultura del departamento, además de líder de distintos proyectos de gestión cultural durante más de 15 años, dándonos una mirada desde su experiencia sobre esas competencias, esas cualidades, esos retos, esas posibles rutas de trabajo de los gestores culturales en estos momentos. Luego tuvimos la conversación con el profesor Winston, que es profesor precisamente y uno de los padres fundadores del programa de formación en gestión cultural y comunicativa de la Universidad Nacional, que nos invitó a pensarnos esa gestión cultural un poco desde la vocación territorial, como me encantó ese concepto también de la gestión cultural como una gestión cultural callejera, tomándola como, como desde un principio político también, y esa pregunta sobre el valor, la cadena de valor de la gestión cultural y el valor económico y de significación que puede tener. Eh, y esa pregunta pues que nos hemos venido haciendo y más con lo que Colombia vive sobre esa relación del gestor cultural con esa vocación territorial. Hace poco, a las 11 de la mañana, tuvimos a Paola de la Vega, directora del programa de maestría en gestión cultural de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. También una persona con mucha experiencia tanto en el campo práctico de la gestión como en el campo académico de la gestión cultural en el hermano país ecuatoriano, quien nos invitó a hacer una constante interpelación sobre lo que es la gestión cultural, a pensarnos con un rol como, esa invitación es muy bella, de construir eso que hemos dado por hecho de lo que es la gestión cultural y la misma cultura en nuestros escenarios culturales latinoamericanos y con una invitación a pensarnos quizás una gestión cultural más lenta, más receptiva, más de contextos y esos territorios en los cuales la ejercemos. Voy a permitir compartir una pequeña, es muy tratar de todas las ideas maravillosas que nuestros conferencistas nos compartieron, sintetizarlas. Para empezar este diálogo, les insisto que yo aquí tengo un par de preguntas provocadoras, pero si ustedes quieren provocarse entre ustedes mismos, pues venida esa provocación. Y también a las personas que están conectadas, si desean hacer preguntas, comentarios a nuestros invitados, pues en el chat del Facebook pueden hacerlo. Pensar un poco en el hecho de este PowerPoint en blanco, esas ideas que salieron esta mañana y claramente en la mitad estaba este tema, la gestión cultural. Hablamos de una gestión cultural política, crítica, emocional, flexible, callejera. Cada uno de estos elementos daría, como decía el profesor Winston, de, del programa de formación en gestión cultural, pero me pareció muy interesante esta polemia alrededor del consular en la medida
en que siento que estamos ampliando el panorama, tal vez hablando de esto interdisciplinar y transdisciplinar, pero también hallando un lugar. No, no lo es todo, pues estamos buscándole un lugar a la gestión cultural y estos adjetivos, si los queremos llamar así, nos van enunciando un poco lo que es, pero seguramente lo que necesitamos que sea frente a la lectura de la realidad del territorio. Para este panel hablábamos de miradas descentralizadas, ¿no? Nos preguntábamos cuando estábamos organizando este foro en el Centro Cultural sobre las centralidades y qué centralidades, digamos, nos están como golpeando más el ejercicio de la gestión cultural. En ese sentido, señalábamos nosotros y ustedes también reiteraron algunas de ellas. Esas centralidades territoriales relacionadas con lo urbano y lo rural, donde lo urbano sigue siendo protagonista de políticas, de diálogos y de acciones que muchas veces no interpretan ese otro país o esos otros territorios más allá de lo urbano, patriarcales, donde la gestión cultural está permeada, digamos, por esas lógicas patriarcales y que ya la maestra Paola nos hacía un llamado a quizás pensarnos desde una lógica femenina y desde ciertos cambios, esa descentralidad y unas lógicas, unas centralidades blancas, o que creen serlo, ¿no? Que en el discurso hablamos de la diversidad, pero que en la política cultural todavía nos cuesta reconocerlo y sobre todo llevarlo a la práctica. Y cuando vemos episodios como los que pasaron en Ecuador en el 2019 y ahora en Colombia en el 2021, donde sale ese racismo un poco a flor de piel, pues nos habla de que hay caminos por recorrer. Y en esas centralidades, pues esas dos palabras que Paola nos señalaba de construcción, interpelación, ¿cómo hacemos para, a partir de esa gestión cultural polisémica, transformar hacia estas centralidades a muchas descentralidades y tender puentes con esas ciudadanías en plural y me encanta en femenino? Abajo puse un par de conceptos que me parece importante como traer a colación, lo hablaba con Pablo un poco, el tema de los derechos culturales, pero el tema de los derechos en general, por un lado, este tema de la precariedad laboral de nuestro sistema cultural, profesor, yo ya estoy, acabé con la palabra sector, acepté su invitación de irnos pensando e incorporando una lógica más sistémica. Entonces, el problema, digamos, un poco de nuestros derechos laborales como artistas y gestores culturales, el camino largo que tenemos por lo menos en Colombia alrededor de eso, pero también esa relación un poco de cómo materializar todo esto que estamos hablando en términos de los objetivos de desarrollo sostenible que han sido tan mencionados, que en los discursos políticos también han sido muy mencionados, y esa estrecha relación con una palabra que les cuento que a los tres se las escuché, pero no creo que hayamos encontrado, digamos, o que hayamos tenido el tiempo suficiente para hablar del territorio, de lo que el maestro Winston llamó la vocación territorial, en lo que Patricia tiene tanta experiencia. Patricia está en ha trabajado en esas descentralidades más allá de esos centros urbanos grandes, estos municipios donde el gestor y el artista tiene, digamos, unos escenarios y unos interlocutores muchas veces más complejos. Siento, queridos panelistas, que ese concepto de territorio, de vocación territorial, nos queda un poquito como por trabajarlo en cada una de sus presentaciones esta mañana. Entonces, este es un muy atrevido resumen y con algunos conceptos que consideré relevantes de poner en consideración a quienes se conectan hasta ahora como para conectar y para quienes desde la mañana estaban con nosotros, que nos permitan, digamos, este diálogo. Y quisiera también invitarlos en este diálogo a que en esa perspectiva del territorio y con todos estos elementos que tenemos, que nos pensemos un poco en el cómo, cómo ir avanzando hacia los retos que hemos mencionado esta mañana, cómo ir rompiendo
rompiendo ciertas lógicas, ciertas estructuras, eh, ante la necesidad de seguir avanzando con lo que venimos trabajando, como venimos trabajando. En ese sentido, y Víctor me confirma si ya si se me está escuchando y viendo bien, porque me decías que teníamos como problemas de imagen. ¿Ya está bien? Ok. Entonces, queridos Patricia, Winston y Paola, la primera invitación a que charlemos un poquito es cómo tener una mirada diferenciada del rol de la gestión cultural en territorios tan diversos y con complejidades tan distintas. Y nosotros muchas veces desde estas centralidades, desde donde nos enunciamos también, nosotros mismos siendo muy autocríticos, cómo reconocer esas diversidades desde la academia, por ejemplo, Paola, Winston, desde el quehacer, Patricia, cómo reconocer esa diversidad territorial para concretar un poco, porque siento que esas centralidades nos tienen muy cogidos. No sé quién quiere iniciar. Listo, Patricia, arrancó. Bueno, yo recojo un poco lo que dijo también el maestro Winston esta mañana cuando hablaba del territorio. Me pareció muy especial el que podamos construir con la gente, con la comunidad, no llegar uno porque tiene la experiencia o porque le ha funcionado o porque se siente gestor a imponer, sino a escuchar, a recoger y desde ahí empezar a construir el territorio realmente con esas necesidades. Tú también lo decías, Ivonne, en el sentido de son diversos. Municipios de 6.000 habitantes versus ciudades de 1 millón, de 2 millones. Ahí las dinámicas son totalmente diferentes en los entornos municipales, digamos, en esos municipios de sexta y quinta categoría, que son municipios muy pequeños en Colombia y con escasos recursos, pues digamos que las dinámicas culturales extrañamente giran muy ligados a los entornos de la Casa de la Cultura, del espacio o de la entidad pública territorial, ¿sí? Y así lo hacen sentir también los directores, los gestores, nosotros que estamos ahí, pero realmente es porque no conocemos el territorio. Si tú empiezas a caminar ese municipio, por más pequeño que sea, esa cuadra, ese barrio, vas a encontrar que hay allí unas muestras culturales independientes que se están dando desde temas como la gastronomía, desde el tema de apropiación de identidad que se trabaja y que hay veces son invisibilizadas. Entonces, creo que el territorio hay que recorrerlo, hay que escuchar y hay que construir con ellos para realmente poder afianzar políticas públicas que permitan trascender, lo que decía esta mañana, ¿sí? ¿Cómo podemos darle la mano a este grupo de artistas que en determinado municipio está haciendo cosas impresionantes y que no son reconocidos por el ente territorial porque nos creemos que la Casa de la Cultura es lo último en tema cultural y ya, pero estamos desconociendo lo que está pasando en la vereda, en esa ruralidad tan importante también, y cómo desde ahí entonces los hacemos visibles, como gestores tenemos esa responsabilidad de sacarlos, mostrarlos y decir, mire, en una vereda de nuestro municipio está pasando esto, y cómo también trascendemos y los podemos llevar ya a otros escenarios, no es solamente lo local, sino cómo también en algún momento lo podemos apoyar para que sea esa representatividad a nivel regional, departamental. Yo creo que ese es un tema de poder trabajar el territorio. Gracias, Patricia. Winston, Paola. Winston, no te estamos escuchando. Uy, yo no te Que siga, creo que me dice Winston. ah, no, Sí. es que él Sí, está hoy muy bien Paola rodeado. sabe leer los labios. Muy bien, Paola. Muy bien, muy bien. No, leí tu mano, Winston. Sí. Bueno, Adelante, Paola. de acuerdo con Patricia, ¿no? Yo quiero añadir nada más que lo que decía esta mañana, que me parece que un poco va respondiendo tu pregunta, ¿no? Creo que la gestión cultural, sin duda se construye en la praxis. O sea, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, ya hay toda una corriente, digamos, de pensamiento que intenta, ¿no? Mostrar cómo la gestión cultural produce conocimiento desde la praxis, porque ese es un poco su campo de acción, o sea, ese hacer cómo produce conocimiento. Pero resulta, como decíamos de la mañana, que ese hacer, que es producir conocimiento a la vez, ¿no? Muy pocas veces crea retóricas de valor, que es lo que dice Rita Segato, que me encanta esa categoría.
Esas retóricas de valor no están, ¿no es cierto? No están. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque mientras estamos haciendo, y a mí me ha pasado porque he sido gestora de la SED algunos años de la vida, tengo, y esto siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no es cierto? Ahí tengo todo lo que he hecho durante una década con el colectivo al que pertenecí, sin sistematizar, sin pensar, sin haber analizado los procesos territoriales de barrios del centro histórico de Quito con los que trabajamos, ¿no? No está pensado, o sea, eso está hecho, hay proyectos escritos, hay memorias de talleres, hay muchísimas metodologías desarrolladas, pero esas escrituras no se producen a la vez de la praxis. No hay tiempo porque estás haciendo. ¿A qué horas escribes? ¿No? Entonces es un ejercicio súper complicado. Quizá ahí la academia puede mediar, quizá la necesidad por eso de una investigación metodológica y situada, ¿no es cierto?, en la que se produzcan estas retóricas de valor que te decía, que además sean capaces de incidir en política pública, porque necesitamos sin duda que estas retóricas apunten a construir políticas descentralizadas, que es lo que estás ahorita pensando, ¿no es cierto? Porque, claro, lo mismo que pasa en Colombia pasa en Ecuador. Los gestores de localidades, de provincias, se quejan todo el tiempo, por ejemplo, que los fondos públicos del Estado se quedan en un 70% en Quito y no llegan a otros lugares, ¿no? Y a veces no es porque el gestor de, entre comillas, territorio, porque además se suele llamar territorio solo a lo que está fuera de la centralidad, lo cual es un absurdo, ¿no? Hay ciudades además como Quito en las que por momentos no puedes diferenciar qué es lo urbano y lo rural, porque son, claro, y ahí vuelvo a Silvia Rivera, son ciudades, las ciudades andinas funcionamos como capas, ¿no? Donde hay como modernidades múltiples operando a la vez. Y entonces eso quiere decir que también hay formas de entender la cultura y de gestión que se superponen, que conviven y que cuando entran a un sistema de Estado o a negociar con el Estado se reducen a unos instrumentos que el Estado, como tiene que administrar, tiene que unificar, tiene que clasificar, tiene que, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo hacemos ahí? Qué difícil que es negociar con esa estructura, es muy complejo. Quizá la descentralización en ese sentido es un camino, pero yo siempre también voy a la necesidad de que la cultura pueda o podamos desarrollar sistemas en los que estos procesos funcionen de modo autónomo, sin unos mecanismos de control tan rígidos. Qué complejo que es, ¿no? Y aunque a la vez necesitamos el financiamiento, el acompañamiento de Estado, en muchas de estos procesos necesitamos también autonomía. Y ahí está una de las contradicciones también más difíciles de resolver. Profesor Winston. Ya con las apreciaciones de mis colegas, con esa experticia que las acompaña, es cierto que la academia tiene que avanzar y estamos avanzando. Por ejemplo, para contarles a, a Paola, en Colombia ya tenemos, por ejemplo, pregrados, obvio. Nuestro es uno de los pioneros en América Latina. Tenemos especialización de gestión cultural con énfasis en planeación y políticas para actualizar situaciones y sobre todo para enfocar un sentido de experticia. Tenemos la maestría en gestión cultural, que yo la coordino en este momento, y tenemos una línea doctoral dentro del doctorado de administración, la línea doctoral de gestión cultural. Con esto lo que quiero significar es que sí, ya hay una estructura formativa, como lo ha ido creando México muy ampliamente también, ya con la Universidad de Guadalajara, tanto la virtual como la presencial, y que también ya existen doctorados, como los que existen en Europa con diferentes niveles. El tránsito que ha ido dando Estados Unidos de la gerencia de las artes a una cosa que en Colombia todavía genera polémica y es hacia la administración de las culturas. ¿No?
Lo concreto es que también no se puede perder que la gestión cultural, como interdisciplinariamente, pues tiene que beber también de la administración y ahí hay también muchos enfoques de escuelas, ¿no? Está la escuela anglosajona, que es la de los MBAs, Master Business Administration. Está es la escuela francesa que no habla de administración, sino de ciencias de la gestión. Oigan esto, Francia no habla de administración, sino de ciencias de la gestión. Y está la escuela renana que habla de la responsabilidad social de la administración, de la responsabilidad social de la gestión, ¿no? Esto se ve más en los países nórdicos, incluida Alemania hacia arriba, ¿no? Eso por un lado. Por otro, pues esas miradas descentralizadas, en mi opinión, tienen que ver también con unos ejercicios prácticos de la caracterización de los territorios. Mapeo. Estamos trabajando en este momento con el Centro de Pensamiento, diseñando unas rutas de esas caracterizaciones territoriales, ¿no? Que implica no solo mapear el sector cultural o el sistema cultural, sino también poder tener toda la lógica socioeconómica del territorio, la lógica educativa, la lógica de servicios públicos, la lógica medioambiental. Es decir, un juego como lo que dije esta mañana de ecosistemas que se integran, se correlacionan y que dan propuestas mucho más inteligentes que seguir pensando el sector cultural como algo no contaminado, aislado, puro allí, ¿no? Y eso es un grave error que hemos cometido en toda América Latina y bueno, en el mundo también. Por otro lado, me parece que esa diversidad territorial tiene que ser vista también con esa construcción de los sistemas culturales locales. Y la particularidad está justamente también en las políticas públicas locales, culturales locales. No todos los territorios tienen que hablar de economía naranja como quieren, como pretenden en Colombia, cuando eso debería ser solo un programa. En esto quiero también insistir, debería ser solo un programa, no la línea de acción de un Estado que quiere meter en toda la lógica industrializada y mercantil el problema de la cultura cuando hay diversidades de identidades, diversidades de productos que en otros campos no se llaman productos, sino que son mitos, ritos, artefactos completamente diferenciados que los vivimos en toda América Latina. Ese es otro punto. El otro clave que me parece es el problema de las lógicas de la gestión cultural. No es lo mismo ser gestor cultural en el campo gubernamental, que tiene toda una estructura, una delimitación de compromisos, unas normativas específicas, una temporalidad también específica, porque allí no se apalanca ningún funcionario per se, sino que son transitorias, una relación controlada socialmente, por ejemplo, por las constituciones, ley 397 en el caso colombiano, o la misma constitución del 91 que abrió los espacios a los derechos de petición, a las tutelas, al control social del ejercicio de lo gubernamental. Distinto también a las lógicas privadas que obviamente como tal se llaman, pues tienen un objetivo de rentístico, ni más faltaba, nadie hace empresa para perder, ¿no? Nadie crea empresa con ánimo de pérdida o con ánimo de lacra, cuando la cosa es bastante honesta, como debería serlo, éticamente hablando. Y lo mismo las lógicas de gestión cultural comunitaria que han ido ganando muchos espacios de acción. La gestión cultural comunitaria está tomando una autonomía muy importante de circuitos, de redes, ya no solo presenciales, sino virtuales, de formas económicas, de fondos comunitarios de gestión, incluso completamente aislados de las presupuestales estatales. Esto es muy interesante y en eso nos faltan muchos estudios. Otro puntito que añadiría es la falta de facilitación a la formalización de las organizaciones culturales en toda América Latina. Esa facilitación de la formalización tiene que ver con normas que permitan que las estructuras de organización cultural no sean vistas como agentes comerciales, que ese es un error en Colombia. Algún día habrá que luchar cuando haya mayor fortaleza gremial, que cómo así que las organizaciones culturales tienen que inscribirse en las cámaras de comercio, que es una lógica puramente rentable, mercantil, y las organizaciones culturales, y no solo las culturales, las sin ánimo de lucro, tienen otra lógica de funcionamiento donde no se distribuyen utilidades, sino que se socializan
en la renovación y crecimiento de su proceso, con asignaciones salariales, claro que sí, porque de eso tienen que vivir también los gestores culturales comunitarios de lo que hacen, o los artistas, ¿no? Entonces, ese problema de la formalización y la informalidad sigue estando en agenda pendiente. Por último, señalaría que otro campo importante que estamos buscando desplegar es la construcción de rutas de gestión cultural local, rutas. Y construir rutas de gestión cultural supone poder tener bien mapeada no solo la caracterización, sino los productos, las normativas, las alianzas locales, regionales, nacionales, internacionales, en los tipos de productos, también dentro de toda esa gama que tiene las expresiones culturales, que no son solamente artísticas, y eso que si cogemos las artísticas se nos abre todo un mapa de acción impresionante, si cogieran la música, la audiovisual o cualquiera de las artes plásticas, artes escénicas, lo que genera es una cantidad de subsectores o subeslabones que dan para incluso procesos de especialización. No es lo mismo un coreógrafo que un guionista, que un dramaturgo o que un actor en cualquier campo de las artes escénicas, ¿no? Todo el merchandising, marketing, en fin, todo lo que son ya los instrumentales y herrajes del desarrollo de eso. Entonces, ahí hay otro punto importante que mirar. Cerraría diciendo de que hay un tema también de observación, son las metodologías. ¿Qué es hablar de métodos de gestión cultural? No es lo mismo hablar de métodos de administración, de justo a tiempo, que son puros instrumentales, ¿no? De hablar de administración por objetivos, planeación estratégica, sino que en eso estamos trabajando con un equipo dentro del Centro de Pensamiento de Cultura, Territorio y Gestión. Perdonen que me demore un piquitito, pero es que es importante señalar que esos métodos hay que observarlos también por territorios. Los territorios tienen sus particularidades metodológicas. No es lo mismo hablar de acción-participación que hablar de economía política local, por ejemplo. Entonces, esos métodos tienen que ver con territorios, con las economías, con los públicos, con las poblaciones en los territorios. Y nos podemos ir a cosas mucho más complejas, que es parte del trabajo de largo aliento, que es el problema de la complejidad, desde la complejidad o desde los estudios estructurales, ¿no? Para la gestión cultural, ¿no? Aplicados con todo ese raje de metodologías que tienen las ciencias humanas y sociales, que hay que bajarlas de esa generalidad para ponerlas en contexto con la gestión cultural. Esos serían unos puntos que anotaría sobre el tema. Unos puntos chiquiticos. No, profe, un semestre no nos alcanza. Me parece muy interesante ese nombre o esa propuesta de rutas de gestión cultural local. Patricia dijo una cosa muy significativa cuando se le pregunta a los jóvenes que están en las movilizaciones qué quieren. Lo primero que dice entonces es que nos escuchen. Patricia hablaba mucho de la escucha. Y escuchando yo al profesor Winston y a Paola y a Patricia, veo que nos hace falta quizás una escucha o un diálogo un poco más fluido, incluso dentro del mismo gremio, entre comillas, de la gestión cultural, porque siento que hay fracturas entre, no solo entre la academia y digamos el universo práctico, porque la academia cada vez ha tenido más avances también de ese relacionamiento, sino entre nosotros mismos como gremio en términos de comprender, digamos, de debatirnos sobre esas metodologías, por ejemplo, profesor, que podamos tener estos escenarios más frecuentemente donde podamos deconstruir un poco lo que venimos haciendo y esas lógicas y plantearnos metodologías distintas desde el rol y el lugar que tenemos, unos desde la institucionalidad pública, otros desde la gestión cultural comunitaria. Pero me parece muy importante señalar ese tema de la escucha y su relación, porque Winston y Paola lo señalaban esta mañana, y su relación con esas retóricas de valor, el valor que le estamos dando a la cultura y por ende a la gestión cultural en nuestros territorios. Sí,
hay unas escuchas fragmentadas, diría yo, si le queremos dar un nombre, para darle o para atribuirle ciertos valores y ciertas prácticas a la cultura y a la gestión cultural. Yo no sé, Patricia, por ejemplo, con este tema tan polémico que plantea Winston, cómo se ven los territorios de Cundinamarca, que tú conoces muy bien, por ejemplo, esas fracturas de esos dos discursos, por un lado de la economía naranja y por otro lado, digamos, de ese trabajo social y comunitario que desde hace muchos años venían trabajando las personas, como la en general de la escucha y esas asignaciones de valor que se le está dando a la cultura y a la gestión cultural. Pues Dale, Ivonne, Patricia. creería yo que fundamental, digamos que empezar a ver esos diálogos en el territorio de esas escuchas, que tú bien has enmarcado en esa, digamos que en ese episodio de que ni nosotros mismos nos organizamos dentro de las comunidades para poder tener una injerencia un poco mayor. Yo recuerdo hace un par de años, no, hace como unos 10 años, un poco más, organizamos una, bueno, lo que hoy podría decir el profe Wilson, que es una ruta de gestión. Y éramos los directores de cultura y algunos gestores de cultura que, como bien indicaba él, perdían su puesto porque pues somos temporales, están de 4, 3, 2 años y ya, y nos organizamos en algo que llamamos la red de casas de cultura y gestores de Bogotá y Cundinamarca. Y a partir de ahí entonces empezábamos a tener esos diálogos y empezamos a organizarnos y empezamos incluso a trascender en unos espacios también políticos para esos momentos, respetando la ideología, el color y lo que cada uno quisiera hacer, pero sí con un punto de encuentro que estos mandatarios que llegaran tendrían que eh, dejar, colocar, poner en los puestos de poder, como llamaba esta mañana, o de toma de decisión más bien, a gestores culturales, a personas que realmente tuvieran ese conocimiento y esa experiencia en lo público, en lo privado, pero que tuviera esa pasión por el sector cultural que le permitiera entonces dinamizar el proceso en cada una de las localidades. Y tuvo eco, tengo que decirlo, que muchos de esos mandatarios los escucharon, se sentaron y nace allí también, digamos que a la par, un proceso que dio el Ministerio de Cultura que se llamaban los Pactos Ciudadanos por la Cultura. Y en esos Pactos Ciudadanos por la Cultura nos sentábamos e invitaban al director de cultura del momento, venga, entregue un informe qué ha hecho usted en estos 4 años, en estos 2 años, o qué se hizo en este mandato, pero vengan ustedes 4 candidatos a la alcaldía o al consejo, ¿sí? Y escuchen lo que se ha hecho y qué proponen ustedes. Y al final sacábamos un documento que se firmaba ese Pacto Ciudadano por la Cultura y de ahí, pues digamos que han venido recogiéndose iniciativas interesantes que creo que pueden dar fruto a, pues, a largo plazo. Por lo menos algunos de esos, eso llevamos, digamos que unos 3 periodos de gobierno con los pactos y que yo puedo dar constancia de eso, de que sí algunos de esos temas que se trataron en esos pactos quedaron, se institucionalizaron y se están dando la continuidad. Otros pues son un llamado a la bandera también. Entonces, lo importante de poder no solamente sentarnos a escuchar, sino que llegar con propuestas, y esto es de parte y parte, la parte pública debe llegar también a decir qué ha hecho, cómo lo ha hecho, y la parte privada, el colectivo, la comunidad, tienen que también llegar con esos intereses a decir, mire, se están equivocando, debe ser por este lado y puede ser de esta forma, y considero que desde esta experiencia podemos construirla para mejorarla. Así pues que es eso, llegando a puntos de acuerdo, pero también sacando de allí un producto que permita que crezca. Gracias, Patricia. Em, Winston, Paola. Winston, le toca ahora primero. Bueno, sí que Paola quiere cerrar, ya vi. Como ustedes son un trío, entonces estoy en condiciones óptimas, en condiciones óptimas. No de Menos mal debilidad. usó ese adjetivo. Muy bien. No, creo que hay varios puntitos en este tema. Y sí, política cultural se construye de abajo hacia arriba, es de línea ascendente. Definitivamente se está hablando de nuevas lecturas, también de lo local, se habla casi como de un nuevo pacto social, ¿no? Como al estilo de Rousseau, de cómo revisar las responsabilidades interinstitucionales, cómo revisar los compromisos de los actores o de los agentes culturales.
Es decir, cómo generar algo que llama Eleonora Ostrom, Premio Nobel de Economía, ese bello libro del gobierno de los bienes comunes. Así como el agua, la cultura es un bien común, ¿m? Como la vida misma, un bien común que hay que cultivar y cuidar. Entonces, ese propósito de gobierno de bien común supone un pacto de acuerdos e incentivos en las responsabilidades culturales, sociales, ¿no? Las responsabilidades. Se están diciendo cosas atrevidas que yo a veces producen un poco de urticaria en un país como Colombia que falta mucho diálogo, y es de que organismo que no funciona hay que cerrarlo, así como se acaban las organizaciones culturales. ¿Para qué sostener a veces figuras, incluso gubernamentales, que no cumplen su función? Ya hoy en día los gobiernos locales deberían pensar más en los servicios mínimos. ¿Cuáles son los servicios mínimos que necesita un territorio? ¿No? Y esos servicios mínimos pasan por un nivel de comprensión del despliegue de la creatividad local. Eso está faltando mucho en Colombia, los despliegues de las creatividades locales. Fíjense que en las emisoras uno no escucha la música campesina, no escucha uno poesía costumbrista, como la llaman, y qué es tan costumbrista como la urbana, qué es lo que le tiene que envidiar. Entonces no hay una explosión de esos productos culturales que están en efervescencia en todos los territorios, porque la cultura no duerme. La cultura puede haber la crisis más grande como la Segunda Guerra Mundial y por los intersticios de las puertas aparecían las denuncias y las construcciones culturales de los creadores por encima de Goebbels y de Hitler. ¿Mm? Y lo mismo lo ha mostrado América Latina, que ha vivido tantas dictaduras, Chile, Argentina, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Brasil. ¿Mm? Y por encima de todas esas crisis de fondo, la cultura siempre ha emergido como un espacio libertario, ¿no? Como un espacio de crítica. Entonces, cerraría diciendo de que hay que pensar en esos servicios mínimos que puede aportar el gobierno y con menos lógica de control. Es más de servicio que de control. Eso hace falta también en ese estudio de lo local. Más servicios y menos control. Y no se trata de un dirigismo, diría que lo que se trata es de facilitar las creatividades locales. Por otro lado, cómo se crean ya no simplemente los planes municipales de cultura que están reglados y que tienen que formular lo cultural, pero dónde están las líneas base, porque es que un gobierno tiene una temporalidad. Ese es otro error que se está cometiendo en los diseños de los planes de locales de cultura o en las políticas locales de cultura. Porque entonces dicen programación a 10 años, pero ¿bajo cuál línea base se arrancó y a dónde van a llegar? Y lo que dijo esta mañana Patricia de esa evaluación, de seguimiento y evaluación de efectos e impactos de los procesos culturales. Si lo que no se mide no existe también, y esto no es que sea pragmatismo, ni a veces le dicen a uno que es demasiado racionalista o economicista. No, de lo que se trata es que hay que poder decir hasta aquí llega un gobierno que continúa como política de Estado, con qué recursos, con qué normativas, cómo se facilitan todos esos procesos. Por último, diría que otro punto tremendo que también duele en el alma cuando se menciona es que hay una pobreza cultural también. Eso de la formación de públicos pasa por entender de que la sociedad no tiene la culpa ni las comunidades, pero que tanto se le irradia a través de la mediática, a través de los múltiples canales comunicativos, una estructura para aprender a deleitar su música local, deleitar sus producciones locales, en fin, ¿no? Y entonces hay una pobreza cultural y se sigue manteniendo todas esas estructuras de culturas de élite que también son válidas, ¿no? Porque no es lo mismo cuando uno estudia la música a fondo, pues se vuelve élite en música, ¿no? Indudablemente, o en cualquiera de los campos de expresión. Pero eso hace mucho falta. Por último, diría que hace falta una mayor relación entre eso que llaman, primero, el plan municipal. Segundo, cuáles son los programas de desarrollo local, cultural. A mí me suena mucho lo que está planteando la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de desplegar un programa
de formación para las artes de Bogotá. Es que no se trata de las facultades simplemente o de el sedazo que le dan a los niños de una horita de activismo de artes y oficios en los colegios, sino que es una formación artística para construir ciudadanos con capacidad de formación de carácter y de criterio como persona, ¿no? Entonces, ese es otro punto esencial. Y si esos son programas, entonces, ¿cuáles serían los proyectos? ¿Cómo se derivan, no? ¿Cómo se van Sí, es esta relación un poco sistémica, ¿no? De toda la exacto, lógica del proceso de exacto, planeación. Ujú. exacto. Entonces, aquí hay otro punto, y perdonen que me demore un tirito, pero es que es interesantísimo todo esto y provoca, de una le alborota a uno la mente. Y es cómo se renuevan, ¿no? Porque se necesita más conocimiento, más capacidades de formación, ¿m? Más capacidad institucional. Es decir, como una construcción de poder compartido, no de ese poder excluyente en el que está estructurado nuestro país. Hay una resistencia a veces en los gobiernos locales a darle participación a las organizaciones de base porque los miran como que andan en las drogas, ¿eh? Que son los desechables, que son, no, es que esa gente no da abasto. Y resulta que les cuento acá, no digo el municipio para no herir susceptibilidades, pero hemos detectado en Caldas parches y colectivos que no quieren formalizarse, pero ya generan sus recursos y sobre todo despliegan un trabajo de base impresionante. ¿Mm? En los chicos que hoy en día esa rebeldía no es mentira. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta de ese problema del más conocimiento, más capacidades de formación, más capacidad institucional que permita generar poderes colectivos locales con propósitos comunes. Eso es posible con los diálogos. Interesante eso, profesor Winston, y esto también de más servicio, menos control, que estaba muy relacionado con lo que Paula estaba señalando de este tema de la autonomía, de la necesidad de una mayor autonomía para que esos, digamos, procesos locales emerjan, pero también esa tensión con esa posible dependencia o relacionamiento con esa institucionalidad o ese Estado que debe garantizar algunos mínimos. Paola, cuéntanos. Sí, ¿Qué te suscita todo esto? he estado ahí tomando algunos apuntes, ¿no? Precisamente ahí, de esta experiencia que acaba de mencionar Winston, de estos jóvenes que no se quieren regular, ¿no? Es precisamente donde encuentro las mayores potencialidades de la gestión y culturales, ¿no? Donde precisamente es posible imaginar, ¿no es cierto?, algunas formas de hacer. Y ahí estoy pensando y claro, digamos que mi experticia principal está en la investigación de prácticas comunitarias, ¿no? No soy una especialista en políticas de Estado, me interesa lo comunitario. Y claro, acá en Quito hemos podido ver, ¿no? A propósito de lo que Winston decía, el gobierno del bien común, ¿no es cierto? Esta idea de pensar a la cultura como un bien común, parte también de pensar que ahí el Estado es un facilitador. No, como decía Winston hace un rato, ¿no? Esta idea de control, ¿no es cierto?, debe ser completamente descartada. El Estado es un facilitador. Acá en un barrio de Sur, que es, digamos, el barrio obrero de la ciudad, de la capital, un barrio importante, se desarrolló un proyecto en una casa comunitaria que fue construida por el gobierno de la provincia para la comunidad. Y esta casa iba a ser derrumbada, ¿no? Para convertir el terreno en un parqueadero privado, ¿no es cierto? Y un colectivo teatral, ¿no? Negoció con el comité barrial, le dijo, oye, no botes la casa, no hagas parqueadero, nosotros vamos a activarlo como un centro cultural comunitario. Te hablo de un colectivo que no está regulado. Cuando empezó a hacer un trabajo no solo teatral, sino también, por ejemplo, de un huerto comunitario, ¿no es cierto? Ahí empezaron bueno, el espacio además del huerto entendido no solo como el cultivo, los alimentos, sino como un espacio pedagógico y de trabajo compartido, ¿no? No tenía mucha presencia de la gente. Cuando vino la pandemia, ¿qué es lo que pasó?
siendo un barrio obrero, ¿no? Además, poblado de gente que vive del día a día, ¿no? Comerciantes populares, no tenían que comer, la gente se volcó a trabajar en el huerto, ¿no? Porque fue además una solución a la crisis alimentaria, ¿no es cierto? Fue un modo de organización colectiva, ¿no? Fíjate, y además fue una forma de aprender porque empezaron a recordar, si quieres, en este espacio de tierra que se volvió una escuela, ¿no? Sobre soberanía alimentaria, sobre saberes culinarios, ¿no es cierto? Entonces, estás entendiendo ahí que estás pensando, estás garantizando la vida colectiva a través de la alimentación, ¿no es cierto? O sea, eso es gestionar el trabajo, ¿no? Es distribuir la tarea, el cuidado, la distribución del trabajo, de la comida, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? Por supuesto que ahí hay una gestión, ¿no es cierto? Entonces no es demonizar lo administrativo, sino entender que la gestión puede tener esos distintos niveles. Entonces dices gestión, sí, ¿para qué? A mí me interesa precisamente esa gestión, porque ahí estás posibilitando otro modo de vida, estás retejiendo digamos, una estructura comunitaria que se había roto a través de un huerto, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora resulta que se articularon con otras redes de productores, ¿no? Bueno, que trabajan en otros barrios de la ciudad, hacen ferias agroecológicas, reparten canastas agroecológicas en bicicleta, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que eso es interesante, o sea, a la vez es lo que decía esta mañana, ¿no? Pues puedes generar otra forma de vida o resistir, si quieres, al sistema, pero estás dentro de él, pero no quiere decir, ¿no es cierto?, que eres completamente anticapitalista, ¿no? Y demonizas, ¿no? También vendes los productos, también hay una negociación con el sistema, pero a la vez no dejas de pensar que hay una vida comunitaria que sostener, que hay también una alimentación en la que pensar, hay unos saberes que cuidar que vienen de la cocina, de la salud intercultural, que están asociados al cultivo de hierbas, de estas farmacias, ¿no es cierto?, de casa, ¿no? Entonces, todo eso está pasando ahí. Entonces tú dices, oye, la gestión cultural va más allá, pues, de la economía naranja que decías un momento, Winston, ¿no es cierto? ¿Ves estas localidades? Estoy hablando de la capital, no estoy hablándote de un pequeño poblado, estoy hablándote de una zona aquí, de una grieta, si quieres, en este espacio urbano, ¿no? Donde todo eso está pasando. Entonces dices, ¿por qué no se regresan a ver esas experiencias, ¿no? Entonces resulta que cuando se quieren regular centros culturales como este, el municipio no tiene normativa, ¿no? Es lo que decían hace un rato, me ha sorprendido escuchar que estas organizaciones culturales están reguladas por la Cámara de Comercio, me he quedado un poco así helada, ¿no? Y no me imagino, por ejemplo, cómo organizaciones como la que te estoy contando puede estar regulada por una cámara de comercio. Ahí yo ya no entiendo. Y en el caso de Quito, tú tienes que, cuando se quieren regular y sacar un permiso para hacer actividades, les quieren meter en el mismo costal que las discotecas o los bares, ¿no? Para la licencia económica de actividades, ¿no es cierto? O la licencia de actividades económicas. Entonces, fíjate que es un problema no tener un tratamiento diferenciado y eso parte de lo que Winston hablaba también en la mañana y Patricia lo ha explicado desde su trabajo en la praxis, es ese valor que no está claro para el Estado. O sea, esto de la cultura está así como, son discursos tan asumidos a veces, ¿no es cierto?, tan entendidos, asumidos como un régimen de verdad, que no estamos pensando en todas las posibilidades que da lo cultural y en esa interconexión que la cultura puede tener con la exigibilidad de otros derechos. No, no, es lo que decía en la mañana, no se trata de crear una excepcionalidad, sino una transversalidad, una interconexión con otras esferas, con otras prácticas, con otros derechos, ¿no? Entonces, creo que todo eso tiene que estar ahí como muy, muy presente, eso. Bien, me parece muy interesante que escuchándolos que este concepto que se vuelve a veces etéreo, esto de que la cultura lo es todo y que es fantástica y que es el pilar del desarrollo, y se vuelve tan etéreo que cuando se intenta concretar, muchas veces
nosotros mismos, incluyendo el mismo sistema cultural, digamos, le cuesta concretar, venga, ¿qué significa esto de que sea un bien común? ¿Qué significa eso? ¿Qué nos significa a nosotros los hacedores de la cultura que la cultura sea un bien común? A mí eso me parece una pregunta gigante y una gran responsabilidad, porque así como todos damos por entendido el ejemplo del agua, profesor Winston es buenísimo, que es que necesitamos agua para vivir. Deberíamos todos dar por sentados que necesitamos cultura para vivir. Y en ese sentido me pregunto mucho, yo soy socióloga y yo siempre me presento como socióloga y gestora cultural. Y no sé con cuál de las dos profesiones la gente se confunde más, como ¿y eso para qué sirve? Y eso, usted ha vivido de eso toda la vida, cada vez me pasa menos, pero pues al principio cuando no, socióloga y le dio por la gestión cultural, pues ¿para qué? ¿Sí? Habiendo tantas otras profesiones útiles. En ese sentido, siento que ese trabajo del cual ustedes han mencionado un poco alrededor de permear otras esferas de la vida social es muy importante, esas conexiones sistémicas con la vida económica, agropecuaria, política, no nos puede ser ajena. A mí me encanta, Patricia tuvo una experiencia ella misma de presentarse como gestora cultural a una contienda política electoral, ¿sí? O sea, enunciarse desde la gestión cultural para poder acceder a ciertos espacios de, pues, fantástico, qué bueno enunciarse desde la gestión cultural. Ahorita con lo de la pandemia hubo muchas experiencias interesantes de ese vínculo de la cultura y de la gestión cultural con el sistema de salud, por ejemplo. O sea, si estamos hablando de un proceso de autocuidado, pues los primeros que deben haber sido, como decía en la primera línea de todos los esfuerzos, era el sector cultural, atendiendo ese llamado de cómo hacemos para generar una cultura del autocuidado y del cuidado, cómo permeamos esas esferas de la vida social. Creo que no tenemos un reto muy grande. Quiero en este momento darle paso a un poco a los múltiples comentarios que tenemos en el Facebook. Un saludo a todas las personas que se están conectando y los invitamos a dejar sus comentarios y preguntas, a Alberto Rincón, a Javier Peña desde Funza, a Luis Orlando Pedraza, a Mónica Ladino, a Diana Patricia Pulido, a Oscar Hernán Pérez, un saludo, Oscar Hernán, creo que desde Chía, Cundinamarca. Eh, mm, También a Joana Campos Sánchez, que nos señala que labores como las adelantadas por Patricia merecen ser un referente para impulsar la gestión cultural territorial, por ejemplo. Nos saluda Marco Hernando Forero desde Barrancas, La Guajira. Mira qué interesante tener un colega desde La Guajira que además nos dice que es estudiante de la especialización en gestión de proyectos culturales de la Universidad Popular del Cesar. Qué bueno, Marco Hernando, que estés aquí conectado y que desde la especialización podamos tejer lazos. Tenemos aquí un par de comentarios que me parecen interesantes para poner en su consideración. Hay uno que dice de Mónica, importante en el proceso dialógico, con esa maravillosa adjetivo de lo dialógico de la gestión cultural, la incursión de pensarse cómo y cuánto serviría la decolonialidad, cómo pensarnos trasegar desde ese pensamiento dialógico de la gestión cultural la decolonialidad. Y tenemos aquí más adelante una opinión que la pobreza cultural de la cual estamos hablando, de Joana Campos, se acrecenta por el desinterés administrativo. Uno creería que es una bola de nieve, ¿no? Entonces, quienes ocupan esos puestos de poder o de toma de decisiones, pues ya vienen con esa pobreza en sí misma y por ende se acrecenta la relación desde lo público con la cultura. Duván nos hace esta pregunta: ¿cuáles son las estrategias de participación desde la comunidad gestora para abordar la participación, para abordar, perdón, la acción participativa, el compartir, la co-construcción con las comunidades en los territorios? Nos habla un poco de estas metodologías, ¿no? De la acción participativa, cómo abordarlo desde la comunidad gestora. Diana Patricia Pulido nos dice, hay necesidad de fortalecer de manera prioritaria los procesos de formación cultural desde los más pequeños en las diferentes instituciones del país.
Yo hablaba hace poco en otro encuentro sobre la necesidad de transversalizar un proyecto cultural realmente en los espacios educativos de nuestro país, porque sin eso seguiremos como remando contracorriente. Dejo aquí un poco todas estas ideas y preguntas. El que desee participar y contestar o interlocutar con algunos de estos comentarios del Facebook, bien pueda. Pues ¿Listo? Ivo, yo más que, Ah, no, mira, Patricia. Patricia se nota que es la gestora de la acción. Muy bien, Patricia. Sigue, por favor. yo quisiera también recoger de los comentarios que han hecho mis compañeros porque estaba que me hablaba hace un momento y ya pasamos un poco también a los comentarios que han dejado. Vale, por El profe supuesto. Wilton decía que qué pasa con las líneas base, ¿cierto? Y uno también se pregunta como gestor, uno llega y empieza a trabajar y dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está la información? Es que antes no se hizo nada y también muchos de nosotros llegamos, no, es que aquí no había, aquí no nos preocupamos por indagar, por buscar, por contactar el que estaba antes ahí, venga, ¿qué fue lo que usted hizo? Porque usted tuvo un tiempo aquí, tuvo que haber hecho algo valioso y empezar a recoger esa información. No sé por qué, bueno, eso es lo que nos pasa en Cundinamarca, mucha de esa información se pierde, a pesar de que se hagan los procesos de empalme, que es por ley, que se tienen que hacer, pues no, aquí no dejaron nada, aquí no pasó nada, digo yo como que el hecho de no firmar, hay veces yo molesto mucho con eso y les pido, ¿quién elaboró esta carta? ¿Quién hizo este documento? Haga un favor y pone aquí, lo proyectó, lo revisó, lo hizo, porque si no después se va la persona que estuvo ahí a cargo y como que eso fue, no, eso lo hizo, fue allá el director solamente, eso fue como que, no, eso es una construcción colectiva y ahí es muy importante entonces esa información para la toma de decisiones que bien hablábamos, que sea acertada, efectivamente, hay que ver cómo podemos dejar ese registro, cómo podemos sistematizar, recogiendo también un poco lo que decía Paola, ir dejando eso en unas bases de datos, no sé, compartidas, que se tenga acceso a todo el público, que las alcaldías también se preocupen, así como se suben en sus informes, digamos que determinados proyectos, pues que la cultura también tenga esa misma trascendencia y se pueda contar con eso, porque tener, digamos que líneas base nos va a permitir tener cifras y tener cifras nos va a permitir manejar datos y que esos datos se puedan, digamos que llevar a temas ya en lo político de toma de decisiones, que cuando usted se sienta o lo que yo he podido hacer con mis jefes, alcaldes, concejales o gobernadores, checar con las cifras. Mire, tenemos tanto, estamos impactando a tantos, queremos llegar a esto y lo podemos lograr en 2, 3 años de esta manera. Y es eso. Pues tan importante que hay veces desde la cultura la desconocemos cuando no le ponemos esa parte. Eh, También cuando hablábamos del huerto, hace un momento que Paola hacía mención, me hacía acordar también de un tema que me pasó en un municipio muy bonito aquí de Sabana y era, pues digamos que era un municipio de 25.000 habitantes, hermosísimo, teníamos para sacar por primera vez un plan de estímulos o un tema para fondear proyectos y yo feliz porque decía, tengo 80 millones, ¿no? Una maravilla para este municipio, porque hacía 2 o 3 años en otro municipio con casi 200.000 habitantes había tenido la misma cifra y en ese municipio grande eso fue una maravilla porque fue primera vez. Pues no, cuando llegué a socializar, digamos que dentro de eso de la escucha he manejado unos espacios culturales que llamamos un café. Ese día hicimos un café cultural, hicimos un café para hablar con los gestores y yo les llevaba la gran noticia. Tenemos 80 millones para poder sacar el fondo. No, me dieron una paliza, les pareció que eso era lo más poco que había, pero sobre todo el peso que tenía yo porque no tenía más recursos, ya estábamos casi a mitad de un segundo semestre o salía así, si no, no podía hacer más. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Pues ahora qué hago, lo que Winston ha insistido y lo que ha dicho Paula. Me fui para la oficina de desarrollo social y le dije, mire compañero, usted tiene allí una meta, cogí el plan de desarrollo, usted tiene una meta que habla de juventudes y ahí en juventudes puede tener una estrategia para cultura para los jóvenes. ¿Te parece? Uy, sí, chévere. Me fui para la de medio ambiente y le dije, mira, es que yo veo que aquí hay un tema de identidad, de artesanos que usted está manejando, ¿cómo podemos articular? No, Patricia, yo necesito hacer un mural en la plaza de mercado. Tengo, no sé, 20 millones para eso. Yo, fabuloso. Pues al final del ejercicio recogimos una bolsa, o sea, poniendo los mismos 80 millones que tenía, sacamos una bolsa de 150 millones, ¿sí? Entonces, golpeando en salud, viendo qué estrategia podían ellos apoyar económicamente para que un skate de tema de bioseguridad nos pasó el año pasado en Suacha también. Desde ahí sí lo financiamos desde lo cultural porque de pronto la bolsa lo daba, pero es eso, sentarnos a hablar con el otro,
con el financiero, o sea, el que maneja las finanzas del pueblo es el que sabe si hay una estampilla más que llega en este momento, que hay la posibilidad de que usted, que no tenía contemplado este recurso, pues le llegue y lo pueda invertir en el programa que le hacía falta. Es ahí, es sentarnos con cada una de esas áreas y eso pasa también digamos que en lo particular. Yo ya llevo 2 años por el proyecto que acaba de hacer mención Ivonne y que agradezco, y es que tomé la decisión de dejar de estar en el Estado como funcionaria pública y quiero estar en la toma de decisiones. Y desde ahí, pues digamos que después de haber vivido 20 años en esto, creo que tengo las capacidades para poder llegar. Cuando hablaban esta mañana de la experiencia de Barcelona, yo hoy veo a España y veo que en el tema cultural, en lo musical, para irnos más concretamente, Valencia tiene ya senadores de la música a través de unas asociaciones que se han ido forjando por más de 100 años y que han dado unos resultados y es la ciudadanía la que se ha unido y ha llevado a que tengan esas representaciones. México tiene también en los temas culturales dolientes, o sea, ¿quién más nos va a entender a nosotros? Nosotros mismos como dolientes, así pues que para dejar de quejarnos un poco de que no hacen esos políticos de turno, pues nos toca a nosotros, los gestores, empezar a liderar esos procesos desde ahí, desde lo político. Pues básicamente eso, agradecer a todos los compañeros que han dejado preguntas, ya aquí mis compañeros estarán ayudándonos en esas respuestas. Ya Paola le hizo la señal, Winston. Bueno, bueno. Sí, decimos otras cositas ahí, ¿no? Interesantísimo todos estos planteamientos, ese del proceso dialógico y la decolonialidad, que son como conceptos que esos se entienden, son los académicos. Vaya uno y dígale a un campesino, oye, es que tenemos que decolonializarnos porque el problema de la alteridad y yo y el otro no lo entiende ni Dios. Entonces, el primer punto, el manejo de los lenguajes con las comunidades. Esencial, las formas comunicativas, que en cada cosa en su nivel. A nivel académico cabe, eso sí, especular y crear neologismos y que aparecen cada día como formas explicativas, como lo local, para hablar de lo global y lo local, después de la famosa de Río, ¿no? Que fue un fracaso también, de los objetivos del milenio, que fue un medio fracaso también, a propósito de los ODS, eso hay unas críticas buenísimas, no sé si haya tiempo, pero tengo un 14 puntos que saqué de un documento del año pasado, 2020. Hay una revista muy preciosa que se llama Periférica 2021, que vale la pena observarla, todo el trabajo de REDS del equipo, un equipo interdisciplinar que está estudiando todos los problemas de cultura y desarrollo en clave de los ODS, de los problemas de los derechos culturales, que no hemos discutido mucho de ello, que están en agenda, y cómo se vehiculizan y cómo se saca eso de simples enunciados y de simple discursiva de los planes, incluso de la misma academia para volverlos prácticos. Entonces, creo que varios puntitos, ese proceso de lo colonialidad, pues pasa por el fortalecimiento de los sistemas locales de cultura. ¿Cómo más? De formas también comunicativas locales. No se trata ahora de purismos, ojo con esto, porque también hay que tener cuidado de que estamos en un escenario en que la cultura también es mezcla. La cultura es resemantización, también son relecturas. No hay cultura pura, eso sí también hay que quitárnoslo de la cabeza. La cultura ha surgido de su mezcla, de su disruptividad. ¿No? Entonces, no hay culturas puras, eso quiso hacer Hitler y no pudo. Mejor, porque es que las culturas, como dicen, dialogan, por eso se llama de lo inter, que sacamos con multiculturalismo si no hay diálogo entre las culturas. Nosotros no tenemos ni idea de todas las culturas Wayuu, Embera Catío, Kamsá, Arhuaca, bueno, todas esas cosmogonías de visiones que deberíamos por lo menos conocerlas un poco para establecer mejores relaciones, o incluso la misma cultura afro y que a veces ellos mismos también se ensimisman, valga la redundancia, ensimisman de sí mismos, y entonces se vuelven a veces como cositas impenetrables. Esto lo digo con conocimiento de causa, que me pasó por allá en el Guaviare, en unas comunidades afro, ¿no? Entonces, también entonces se crean como ciertas culturas de resistencia con un purismo que no construye. Eso hay que revisarlo en ese diálogo de cultura, porque falta es un diálogo de las culturas. El otro punto es el problema de la participación y las estrategias.
hay que fortalecer las relaciones interinstitucionales. Ese ejemplo que acaba de presentar Patricia es muy aleccionador. Es la cooperación interinstitucional entre los organismos de los gobiernos locales, pero es que la secretaria de gobierno no se habla con el secretario de educación porque tienen rivalidades políticas, que el uno es del centro de no sé qué, el otro es del radicalismo de no sé qué. Como en Colombia hay un poco de nombres raros que a veces no son coherentes incluso con su denominación. Entonces uno dice, madre mía, con cuidadito para manejar la cosa política con cierta audacia y más audacia, dijo alguien, y nada de aventuras. Entonces, ese diálogo entre lo que son las oficinas o secretarías de educación, de desarrollo económico, de hacienda, de salud, de acción social. Un ejemplo de acá de Manizales que me encantó con un trabajo de mis estudiantes a propósito de lo que dijo Patricia, es que en acción social habían más proyectos culturales que en el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. Hicimos un mapeo, eran como 70, 80 proyectos culturales, mientras que acá no, muy dedicados a las casas de la cultura, a unos talleres, a una cierta actividad, la Feria Manizales. Entonces, cierta concentración que no logra impregnar una ciudad que se dice ser ciudad universitaria, ciudad educativa de Colombia, y entonces se quedan en simples enunciados, y en eso hay que repetirlo en diálogos fraternos, ¿no? Porque a veces se entiende que la opinión crítica es descalificación y no articulación, que ese es otro trabajo que hay que hacer en Colombia. El otro punto importantísimo es en las relaciones de la academia con los gobiernos. Ahora se habla de las alianzas, ya no son las APPs, sino las alianzas público-privadas comunitarias. ¿Mm? ¿Por qué no crean lógicas de mayor acercamiento en el discurso académico que tiene mucho que aportar y salir también de la discursiva, como alguien dice peyorativamente, de la carretología, para entrar en una mayor simbiosis para la acción colectiva de ese gobierno, de ese bien común? Eh, Armonizar las cadenas de valor. Eso sí también es crítico porque en mi opinión están fragmentadas en lo local. Por un lado va la creación, por otro lado la producción, la distribución, el consumo, la inversión incluso. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se armonizan los eslabones de la cadena de valor? Y por supuesto hay que aterrizar ese discurso de los ODS que está ya en todos los planes municipales de cultura generalmente. Eso no puede seguir siendo enunciados ahí de que estamos con el 8, con el 11, con el 4, ¿no? Y cómo se facilitan también las normativas locales, el papel de los acuerdos, de las ordenanzas en las asambleas. La normativa local no ha sido estudiada y cómo se puede tener un mejor diálogo con las autoridades en donde unas normas pueden facilitar o entrabar los procesos culturales. Entonces, en eso tenemos unas agendas muy fuertes para pensar en lógicas estratégicas de participación, por supuesto. Gracias, Winston. Paola. Sí, bueno, tengo que intentar responder la pregunta de la persona que habló de la decolonialidad viniendo de un doctorado de estudios culturales. Creo que va a tener que dar esa difícil respuesta, ¿no? La decolonialidad no es un concepto, ¿no? En primer lugar. O sea, están viendo ustedes en la resistencia de los territorios, de los pueblos indígenas, que la decolonialidad está viva. No es un concepto, ¿no es cierto? Es ¿no? Defender los derechos de la naturaleza, en teoría podría ser decolonial, pero es una práctica de vida y es una forma de relacionarse con el mundo que está en la existencia de esos pueblos, ¿no? No es un concepto. Luego, claro, las teorías decoloniales lo que te dicen es que la decolonialidad no es un absoluto. La decolonialidad suspende ese aparato de saber poder por momentos, ¿no es cierto? Como en los ejemplos en los ejemplos que estamos hablando ahora, ¿no? Son esos paréntesis que ocurren en el sistema donde se está experimentando otro modo de vida y de relacionarnos probablemente identitariamente, no como purismos que decía hace un momento a veces, claro, lo de colonial y es una de las cosas más complejas de esa teoría que ahora es cuestionada por muchos de los que hemos hecho estudios culturales, ¿no? Son esas dicotomías, ¿no es cierto?, de decir justamente lo blanco, lo indio, por otro lado, ¿no es cierto? O el mestizaje
blanqueado, ¿no es cierto?, como categorías totales. Creo que ahí Silvia Rivera es mucha luz para pensar en las modernidades múltiples, pensar en estos grupos, por ejemplo, aquí urbanos, hijos de migrantes indígenas, que cantan hip hop en quichua, ¿no? Eso es hablar de una modernidad múltiple, que suenan en Spotify, pero que a la vez tienen una casa cultural barrial autogestionada, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionas a la vez en distintos mundos? Es entender que esto es más complejo de hablar de un purismo blanco y negro o una decolonialidad absoluta, ¿no? Entonces creo que eso es como bien importante de pensar. Lo otro, y creo que ya llueve aquí, me estoy oscureciendo, ¿no? Se ha ido el sol y ya mismo cae la lluvia. Decir también a propósito de la investigación acción participativa, que me imagino que hacía alusión a Falsborda, que ha sido creo que tan importante en el pensamiento crítico latinoamericano. Yo creería, y ya desde la praxis, que estos procesos de hacer comunidad, vuelvo a la lentitud. Yo creo que necesitan lentitud y eso a veces es tan difícil entender por la temporalidad de los gobiernos de turno, ¿no es cierto? Porque quieren resultados inmediatos, ¿no? Un proceso lindísimo que en algún momento les podría contar, ¿no? Que pudimos desarrollar aquí en un barrio del centro histórico, tardó 10 años en hacer comunidad, 10, ¿no es cierto? En retejer los lazos entre comerciantes populares y comerciantes patrimoniales del centro histórico, ¿no? Que habían sido afectados por los procesos de regeneración urbana. Tardamos 10 años en hacer organización comunitaria. Y eso es un trabajo lento, ¿no? De sentarse, de hablar, de escucha activa, ¿no? De entender el contexto de modo muy profundo. No es una cuestión de intervención, como decíamos hace un momento, porque eso se suele pensar sobre todo desde la administración más rígida, ¿no es cierto? Es intervenir, no es mediar. Yo ahí creo mucho más en la mediación que en la intervención, ¿no? De estas formas de gestión. Y luego creo que, bueno, de los ODS sí, claro que puede haber muchísimas críticas, ¿no? Y volviendo a lo decolonial y que me había olvidado, ¿no? Lo decolonial no es solo pensar en identidad, en etnia, es pensar en clase, ¿no? Y cuando estamos hablando de clase, estamos hablando de trabajo cultural. Y cuando estamos hablando de trabajo cultural, estamos hablando de unas estructuras de clase donde el capital cultural y simbólico es acumulado históricamente en una clase social. Estamos hablando de inequidades en la redistribución o en la distribución misma del capital cultural. O sea, estamos hablando de que las inequidades de nuestros países se reflejan también en estos capitales culturales y que la resistencia y la permanencia en este trabajo cultural es una cuestión de clase, ¿no? De quienes pueden resistir porque tienen familias que les subsidian el trabajo cultural, como hemos dicho, ¿no es cierto? O porque tienen, ¿no es cierto?, unas estructuras de apoyo, ¿no?, en relaciones corporativas, en el lobby político del que hablaba esta mañana, todo eso está ahí. O sea, y eso es una cuestión de clase que no podemos olvidar, ¿no es cierto? Entonces, un ciudadano común y corriente de un barrio popular no tiene el mismo acceso al poder institucional, ¿no es cierto?, que alguien que viene, no sé, de estudios en Europa o es un artista con un capital acumulado, viene de determinada familia. Eso es una realidad en nuestros países, o sea, y eso hay que ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el Estado? Un Estado que no trabaja pensando en esas inequidades y en lugar de alguna forma subsanarlas, ¿no es cierto? Lo que hace es reproducirlas, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Creo que ahí también es importante pensar esto de lo decolonial en una interseccionalidad que es la que siempre discutimos, ¿no es cierto?, entre la identidad, la clase y por último el género, que no voy a dejar de decirlo, pues no lo dije en la mañana, la gestión cultural es un campo feminizado de trabajo. Si no existen escrituras sobre gestión cultural, es una teoría que he ido un poco ahí desarrollando, intentando escribir, es porque nosotras estábamos haciendo, ¿no?
Y claro, y con perdón, ¿no? El pensamiento que heredamos de esta escuela de Barcelona, ¿no es cierto? A la que tengo profesores a los que tengo mucho cariño y con los que tengo una buena relación, tengo que decir que ese pensamiento se produjo por hombres, efectivamente, ¿no? Y he podido hablar en mi investigación doctoral, haciéndola en España y conversando con compañeras de su generación, ellas no escribieron porque estaban haciendo, ¿no? Es lo que nos pasa quizás a nosotras, ¿no? ¿Quiénes son gestoras? Winston me dirá cuántos estudiantes hombres tienen, ¿no es cierto? ¿Cuántas estudiantes mujeres tenemos en gestión cultural? Somos la mayoría, somos hacedoras, ¿no es cierto? Y somos las que estamos sosteniendo a través del cuidado y de la reproducción del tejido cultural esto que llamamos cultura y esto que llamamos gestión. Y eso no hay que olvidar. Si no cruzamos todo eso, pensar este campo no es posible. Ay, no, necesitamos otro foro. Y necesitamos encontrarnos en vivo y en directo los aquí presentes y tomarnos un café o un vino. Me parece fantástico un poco, Paola, con esto último que señalas de este trabajo feminizado hecho por mujeres, esta relación lo han mencionado todos, todos lo mencionaron, el tema de la falta de información y de la construcción, digamos, no sé si de conocimiento, pero sí la falta de información y de información organizada, asequible. Yo le sumaría eso a ese concepto de información, es como las memorias de la gestión cultural. Yo desde cuando vinculada, digamos, a entidades públicas, muchas veces decía, pero ¿por qué estamos volviendo a hacer lo mismo si ya lo hicieron y deberíamos estar avanzando por una falta de memoria institucional, de escritura sobre lo que se hace, más allá de los indicadores y estas líneas base en la gestión pública de la cultura, que es un componente que me pareció fantástico, que lo mencionó Winston también, que tenemos que estudiarlo mucho más, porque no es lo mismo ser un gestor público de la cultura, ser un gestor comunitario, se requieren distintas competencias, habilidades, percepciones. Yo decía que termina siendo un abogado financiero en lo público de muchas cosas, pero a mí me preocupaba mucho que en el hacer, en el diario, espacios para hacer memoria hay muy pocos y de ahí que esa lentitud, ese letardo en la política pública, ese complejo adánico, además de muchos gobernantes de vamos ahora sí a hacer lo que nadie había hecho, pero que seguramente sí se había hecho, pero también en los procesos comunitarios. No generamos procesos de memoria, procesos que permitan, no sé, o los hay, pero es necesario divulgarlos más. Memorias de la gestión, le diría yo a esto, que permita que otros aprendan, que haya un real diálogo de saberes entre esos aprendizajes comunitarios. Creo que esa falta de información yo le sumaría una falta de memorias alrededor de lo que ha sido y es la gestión cultural y para escuchar esas voces diversas, esas voces femeninas, esas voces, hay indígenas gestores culturales, hay afrodescendientes que sin lugar a dudas desde su lugar, desde su proceso, pueden darnos una lectura de la gestión cultural distinta que nosotros desde nuestras centralidades no hemos entrado a dialogar, a conocer, a enriquecernos con esas realidades. Bueno, nos quedan para que cada uno dé unas últimas reflexiones, unas últimas palabras para poder cerrar este maravilloso foro. Lo dejo así un poco abierto frente a, pues es que hemos tocado demasiados temas, ya estamos aquí delineando cuál va a ser el tema del próximo foro para poder tocar, pero me parece muy interesante que esta provocación alrededor de las descentralidades, del territorio, haya suscitado tantos elementos, lo cual significa que estamos en estas interpelaciones necesarias y continuas de las cuales hablábamos esta mañana. Entonces, no vamos a dejar a Patricia de primeras otra vez. Winston, para cerrar, Ya me ¿qué tocó. consideraciones finales? Una Gracias por acción esa, afirmativa al hombre de este eso, panel. muy bien, por esa bondad que las acompaña. No, dicho sea de paso que lo que acaba de tocar Paula, sí, yo tengo más estudiantes mujeres que varones en gestión cultural, sí, sí, sí. No solo eso, sino estudios que se hicieron en España, incluso algunas ya empiezan a haber pinceladas en Colombia, de cómo el protagonismo de la mujer es cada vez más ascendente,
cosa que admiro y que me someto si es necesario, pero bueno, no se trata de subordinaciones de nadie, sino de igualdades de acción. Pero maravilloso, yo estudiando en Europa me di cuenta de esas cosas, como en España, en estudios que hicieron de género, la iniciativa en muchos escenarios es de género, de femenino, de las mujeres. Eso me parece interesantísimo, ¿no? Iniciativas hasta las sexuales, ya otras posturas completamente gubernamentales, de la acción, del desarrollo de pensamiento, muy interesante y que en Colombia se empieza a ver también cada vez con mayor protagonismo y eficiencia y eficacia a propósito de lo que habló Patricia esta mañana de las eficiencias y las eficacias. No, pero eso queda muy racionalista. Hay que ponerle más emoción y más amorosos, más sensuales y seductores, porque eso tiene que ser la gestión cultural, un juego de seducciones múltiples. Entonces, eso me encanta, ese planteamiento. Paola, ¿no? O Paula. Paola, bueno. Ahora. Solo cerraría diciendo entonces un puntito clave. Eso de las temporalidades es esencial, es esencial. Sí, sí. Los tiempos, tiempo y espacio son esenciales en la conceptualización, en la metodología y en los instrumentos de la acción cultural para la vida cultural. Falta un punto que no lo hemos tocado a fondo y es que estamos en la era de las organizaciones también, en un sentido, si se quiere ahora sí, práctico y un práctico de la institucionalidad en las sociedades. Hoy en día los que hacen los lobbies son los gremios. Los TLCs que nos metieron en toda América Latina es producto de los lobbies de las grandes corporaciones, las armamentísticas, las de recursos naturales, las farmacéuticas, las comunicativas, ¿no? Son 5, me falta una. Y las financieras, nada menos, y eso los voraces financieros. No, no, ojo, que hablar de banco no quiere decir que todo es voracidad, ¿no? Por supuesto que no. Pero Piketty, el escritor de ese nuevo tema del capital contemporáneo, señala cómo el ahorro social está siendo absorbido por las grandes corporaciones financieras del mundo, que no sabemos ni quiénes, cómo son, si son de carne y hueso, son robots, pero lo único es que están agarrando el ahorro social del mundo. Ese es un tema delicadísimo, delicadísimo, porque la especulación por sí misma no genera riqueza. Eso ya está también científicamente demostrado, ¿sí? La especulativa no genera riqueza por la riqueza misma, el dinero no genera riqueza por riqueza misma, sino entra en esa lógica especulativa, un tema muy sensible. Pero entonces a lo que me quiero referir es la gremialidad de lo cultural. Entonces en Colombia todavía hay que salir de la quejadera también porque hay un circuito muy quejumbroso que no nos dan, que no nos dejan, que estamos aburridos, ay madre mía, ¿qué hacemos con la pandemia? Y entonces pues se vuelve un lloriqueo a veces también bastante, ¿cómo se dice? Vergonzante porque a veces se olvida que se tiene el elemento esencial, que es la creatividad, que ese es el otro punto que hay que promocionar, es la experimentación, eso lo dice Daniel Bell también hermosamente en la construcción del yo, sujeto. Es el juego, estamos en la era de las experimentaciones, entonces en la gestión cultural también es válido el juego de la experimentación para ver cómo operan las cosas y cómo funcionan. ¿Quién dijo que en la imaginación está la autenticidad? No en la copia, en la imaginación es que está la autenticidad. Por eso decía de que los gobiernos no pueden seguir siendo sujetos de control, sino sujetos que facilitan la creatividad y facilitan los mínimos de servicio. ¿Cuáles son los servicios mínimos locales? A veces los reducen en las casas de la cultura. Con esto también quiero decir a propósito de la institucionalidad, que esa tercerización no es incorrecta en las casas de la cultura, como existen en muchos municipios, Villa María, Paipa, Duitama. Si se hace un mapa de Colombia de tercerización, se puede observar este fenómeno muy interesante de los procesos culturales. El problema está en que esa tercerización se convierta más bien entonces en una exclusión de los circuitos de las organizaciones de base y de otras organizaciones que no se ven representadas o no juegan en el argot del gobierno de turno políticamente hablando.
Entonces, conclusión, la gremialidad me parece esencial. Aquí ayudamos, yo fui uno de los promotores de la creación de la Federación Colombiana de Gestores Culturales. Está muy embrionaria, falta generar los capítulos locales en cada departamento, en cada ciudad. Se está en eso, ya yo me quité por los tiempos, no tengo tiempo para todo eso, pero ya ahí van, ya ahora sí son gestores culturales que han estudiado profesionalmente para mover su propia gremialidad, porque los lobbies mundiales los hacen los gremios. Y si no hay gremialidad, siempre estará el sector cultural en condiciones de debilidad, por muchos productos que muestre, por muchas estructuras creativas y de activismo, que es impresionante. Uy, en este momento Colombia está en efervescencia. Fíjense cómo las crisis hace que emerjan la vida cultural de una manera explosiva y no simplemente de resistencia. Entonces anotaría que ese es un punto esencial para tenerlo en cuenta. ¿Cuándo podremos tener un gremio latinoamericano? Una alianza con Ecuador, con los países, los 5 países que descubrió Bolívar. Yo no sé si él los descubrió, los libertó. Ahí también, esa es parte de la discusión de la decolonialidad y la deconstrucción de los héroes, que ahora nos los venden de otro estilo. Pero es un punto muy, muy importante porque estamos en la era de las organizaciones. Los gestores culturales como personas individuales no es que estén condenados al fracaso, pero sí están condenados a una marginalidad y a una asimetría en un proceso de naciones que son de gremios. Y eso lo estamos viviendo en Colombia. Totalmente. FEDesarrollo, la NIF, la ANDI, la SAC, ADEGAN. En fin, entonces si no hay una gremialidad, pues no habrá un interlocutor en la mesa para negociar un ministerio, para negociar las secretarías o normativas que faciliten esos cargos con criterio de meritocracia. Gracias, profesor Winston. Paola. Voy yo, sí, 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 y Sí. así me conecto con lo que decía Winston. Bueno, porque me imagino además que ya es la intervención de cierre, también ha sido un gusto conocer a Winston, a Patricia, poder conversar con ustedes y sobre todo escuchar que compartimos realidades comunes, ¿no? No sé si ustedes saben, pero en Ecuador siempre Colombia es un país modélico, ¿no? Sobre todo ahora se habla mucho con la economía naranja, de que tenemos que ser como Colombia con la economía naranja, ¿no? Y hay muy poco pensamiento crítico alrededor de eso. Y creo que ustedes me han mostrado que la realidad es, ¿no es cierto?, como a veces se la quiere vender. Entonces, nada, decir que lo que decía hace un momento, ¿no, Winston, sobre la imaginación, me parece fundamental cerrar con una idea que siempre les digo a mis estudiantes. La gestión cultural habita de modo inherente una contradicción, ¿no? Entre justamente el deseo y la imaginación, donde construimos, transformamos el mundo, trabajamos con lo que está culturalmente vivo, disputamos políticamente sentidos, y el otro lado es lo duro, ¿no es cierto? Es lo instrumental y la supervivencia, ¿no? Es esa contradicción entre este hacer instrumental, mucho más negociador, ¿no? Mucho más de la supervivencia cotidiana, ¿no es cierto? Que a veces nos puede agotar, ¿no? Ese es el problema. Cuando solamente trabajamos desde ese lado de la moneda, ¿no es cierto? Cuando solo estamos mirando los instrumentos que existen y saber cómo negociamos con eso la vida del presente, y no tenemos tiempo para imaginar y no tenemos tiempo para imaginar lo que culturalmente podríamos ser, ¿no? Ahí está el problema, ¿no es cierto? Entonces, creo que vivimos una contradicción y una tensión permanente, ¿no es cierto? Que a ratos creo que es irresoluble, ¿no? Y ya Ana María Ochoa, su compatriota, lo teorizó muy bien, ¿no? Entre los deseos y los derechos. Es el libro que es fundante de los estudios de las políticas culturales en América Latina. Me alegra mucho escuchar que hay una Federación de Gestión Cultural en Construcción en Colombia. Bueno, ahí me mandan información, por favor. Siempre es bueno tener un aprendizaje. Acá todavía no. Fíjense en que nuestras maestrías de gestión cultural apenas tienen
2 años de existencia, ¿no? Somos jovencitas, es un campo naciente y eso no quiere decir que no se ha hecho gestión cultural aquí, por supuesto, pero es un campo naciente en términos de estudios de posgrado, ¿no? Eso hay que decir, es emergente. Y decir que los gremios son necesarios, ¿no es cierto? Sobre todo para disputar derechos laborales, derechos que tienen que ver con los intereses profesionales. El problema es que a veces eso acaba con un lobby político que acaba favoreciendo, ¿no? A sujetos, a individuos o a gremios específicos, ¿no es cierto? Como ha pasado en muchas partes del mundo, ya se ha hecho también análisis sobre eso. Hay que tener como cuidado. Las políticas culturales no pueden ser solo gremiales, ¿no es cierto? Entonces hay otros colegas que están pensando como en las políticas culturales también sociales, ¿no es cierto? Que tienen que ver con esa cultura un poco más transversal, en esa cultura más interconectada, que no tiene que ver con profesionales ni gremios, sino con ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Como decimos aquí, ¿no? Que tiene que ver con la gente del día a día, con la vida cultural de la ciudadanía, ¿no? Con mis estudiantes también hemos hecho unos ejercicios de preguntar a la gente en la calle, oiga, ¿usted sabe si tiene derechos culturales? Y la gente te queda mirando así como, ¿qué es eso, no? ¿Qué es derecho cultural? Entonces ahí te das cuenta que estamos en una esfera y en una burbuja discutiendo entre nosotros mismos, esto que decimos que es culturas y la gestión por aquí, por allá, pero necesitamos modos de romper esa burbuja, ¿no es cierto? Y intentar permear, ¿no es cierto? Si algo tiene la cultura es esa capacidad quizá anfibia, ¿no? De moverse por distintos lados, de estar y no estar, y yo creo que ahí está su potencia política, ¿no es cierto? Meterse en tantas cosas y de poder incidir de modos distintos. A veces silenciosos, por eso no nos ven y no nos entienden, ¿no? Y de ahí la necesidad de construir, de escribir y de pensar en común. Eso nada más. Gracias, Ivonne. Gracias a ti, Paola, maestra Paola, y le doy la palabra a Patricia. Bueno, una responsabilidad grandísima ya hacer esta última intervención. Quiero como responder en primera instancia, que creo que quedó ahí el tema de la participación, ¿cierto? Cómo hacer efectiva esa participación y más en estos momentos de coyunturales para nuestro país y desde la gestión se da. Winston hablaba hace un rato de esas organizaciones que empiezan y que se quieren sentar y quieren dialogar y llevan propuestas. Entonces, pues el quehacer o la responsabilidad que tenemos los gestores culturales es dar resultados con eso, ¿cierto? No quedarnos en que fuimos a la mesa, los escuchamos, se recogió, se hizo un acta, pero ¿qué pasó con eso? Salió un decreto, salió una resolución, salió una política pública que le va a permitir a la ciudadanía verse reflejado y decir, vea, fui tenido en cuenta, me escucharon, hay un resultado de esto. Creo que eso es fundamental. La participación tiene que terminar en un resultado puntual, visible para el sector. Hay una de las preguntas que nos hacían en el chat que tenía que ver con, yo lo puse aquí con el PI, que tiene que ver con el tema de la formación en la primera infancia, ¿cierto? Creo que Caldas maneja un tema de bandas sinfónicas y de todo el tema musical en su PI y ha hecho, pues digamos que un proceso muy bonito, pero no solamente desde la música, sino que creería yo que esto tiene que ser un despertar de los sentidos, como lo llamamos en algún momento. Un niño a temprana edad, de los 2 a los 5 años, debería tener, digamos que en su PI o en su casa de cultura o o al sitio donde asista, la posibilidad de ver danza, teatro, música, plásticas, y que al final de eso, como un informe más, así como pasa cuando tú terminas quinto de primaria y que te entregan el informe de la matemática, la ciencia, la social, bueno, pues unas calificaciones, un resultado, unas habilidades que estén reflejadas hacia dónde este joven, este niño a esa temprana edad tiene una mayor, digamos que fortalezas y que seguramente ya ahí sobre eso sí se le debe escoger si quiere ser músico, si quiere ser danzante o artista, en fin, o que al final de cuentas termine como yo estudiando otra carrera, pero sin desconocer esa sensibilidad que seguramente desde los 7 años empecé a tener. Como eso, hay que trabajarlo porque no hemos logrado ni a nivel nacional, ni a nivel departamental, y ni mucho menos los municipios articular a educación
con cultura y hay veces, siendo la misma secretaría, no se han logrado poder dar esos espacios. Creo que con el tema que hablaba el maestro y ponía como ejemplo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pues contarles que venimos desde el departamento en cabeza de Nicolás García, nuestro gobernador, y en cabeza de la doctora Luisa Aguirre, ya hicimos un convenio con Bogotá, con el maestro García, que es quien dirige la cabeza visible de la Orquesta Filarmónica, para tener en Cundinamarca y Bogotá la primera red el primer sistema sinfónico, filarmónico, y es ese sistema que busca que los niños, los jóvenes, los talentosos del departamento puedan llegar a estar sentados en una orquesta filarmónica metropolitana, pero que también esa experiencia que tiene Bogotá tan exitosa con sus centros locales desde las instituciones educativas, pues la podamos replicar también en Cundinamarca. Pero también la orquesta ha aprendido porque ha estado visitando nuestras casas de cultura y ha visto los procesos y ha dicho, bueno, aquí no, aquí simplemente tenemos temas para circular. Esto está tan muy bien estructurado que simplemente vamos a mover y vamos a visibilizar a estos artistas en Bogotá. Entonces, ese reconocimiento y ese encuentro entre el uno y el otro que permita crecer. Y finalmente, para cerrar y no menos importante, eh, creo que tiene que ver con esta parte de esas alianzas y de esa forma en que podemos dejar una infraestructura cultural. Y esa infraestructura cultural dada en una obra, digo yo, en una obra civil, y una obra civil que le digo yo a los alcaldes y a los consejos no van a recoger en 4 años cuando se vaya, porque no es la obra civil del puente, de la escuela que quedó ahí, de la calle que pavimentaron, no, esta obra civil es la persona, es el ser humano integral que usted por este acuerdo que está aprobando aquí para una escuela de formación o por este acuerdo que está aprobando aquí para que haya un mayor recurso en beneficio de los artistas, va a recoger en 15, en 20 años con un joven, con una persona que seguramente, y como lo decía hace un momento, así no sea artista, va a ser un ser integral, un ser sensible, un ser con responsabilidades que solamente la cultura de cierta forma nos da y ciertas habilidades. Así pues que desde ahí también a esos mandatarios lo que les he tratado de vender es que invertir en cultura es invertir en una obra no de cemento, sino la más importante que es el ser humano. Para bajar un poquito eso de la eficiencia y la eficacia de esta mañana, profe Winston. Y finalmente, no, pues yo feliz de estar aquí, agradecer a la Universidad Nacional, al Banco de la República, al maestro Winston, espero que estemos ahí en contacto, a la maestra Paola y que podamos seguir encontrándonos en estos espacios, compartiendo experiencias, feliz de hacer parte de este panel y a todos los amigos que se han conectado a través de las redes sociales y que nos han dejado sus preguntas, pues estaremos ahí también respondiéndolas. Muchas gracias y una muy buena tarde para todos. Gracias, Patricia. A mí Gracias, Winston, Paola. me faltó despedirme, sí, me faltó. Qué falta de caballerosidad, dirían. Está No, intimidado, está intimidado. muy agradecido, Ivonne, por la invitación, a mi querida también directora del Departamento de Ciencias Humanas, que nos informó del tema y pues aquí estamos. Y un saludo a Paola, a, ay, ahora se me pasa Patricia. a Patricia, y espero que podamos sí mantener una relación mucho más estable institucionalmente. Nos interesa muchísimo también, ¿no? Como centro de pensamiento en cultura, territorio y gestión, y como Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, estamos prestos a colaborar. Y al Banco de la República, pues ni más faltaba un gran abrazo a la directora, gerente. ¿Mm? Muchas Para que gracias, podamos avanzar en Winston. algunas propuestas compartidas. Soñamos con tener unas propuestas compartidas como esa de la construcción de revisar los sistemas locales de información cultural. Maravilloso, creo que de eso se trata también estos espacios de tejer, ¿no? Hemos hablado casi todo el día de tejer y veo que aquí ya se están tejiendo varias ideas, conspiraciones y demás. A ustedes por su generosidad en su tiempo, en el compartir su saber, muchas gracias. A quienes nos están escuchando y viendo, nos quedan muchos retos para poder posicionar a nuestra cultura y nuestra gestión cultural como un bien común donde partamos desde una garantía de nuestros derechos como gestores culturales y también que permitamos esa garantía de derechos culturales para las personas con las que trabajamos. Me quedo con todas estas maravillosas reflexiones. Creo que este foro
va a dar paso para una línea de trabajo desde el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales, de profundización en algunos de estos temas. Nos faltó quizás hablar un poco y con todo lo que estamos subiendo, esos territorios que ya no solo son físicos, sino estos territorios virtuales donde también se está gestionando la cultura, por ejemplo, qué retos nos está generando esto. Nos quedamos con estos retos de información, memorias, de transformar esta relación tiempo y espacio para no dejarnos llevar por la vida, sino acompañar la vida y esta vida social y cultural tan maravillosa, rica, diversa que tenemos en nuestra Latinoamérica. Esa necesaria lectura del territorio, esa necesaria lectura de voltear a mirar un poco esa gestión cultural comunitaria, ese diálogo entre la gestión cultural comunitaria y esa institucional o gestión cultural pública tan necesario, que no es distinto sino complementario. Creo que nos quedan muchos retos, quedan unas memorias en este universo digital de este foro maravilloso. Mil gracias a todos los que se conectaron durante todo el día. Seguimos trabajando por tener estos espacios virtuales, pero esperamos también muy pronto poder entrar en un universo híbrido desde la programación del Centro Cultural del Banco de la República en Manizales. En el Facebook, en el chat, está el link de toda nuestra programación para que nos sigan acompañando en los espacios artísticos, culturales y académicos que generamos desde aquí. Y pues un agradecimiento al alma mater, a mi alma mater, a la Universidad Nacional de Colombia en su sede Manizales, por facilitar este espacio, por la participación del profesor Winston y por tejer estas relaciones tan necesarias entre el mundo académico y el mundo de la gestión cultural que abanderamos desde otras instancias. Patricia, Winston y Paola, mil gracias y que sea un hasta pronto.